¡Hey, tú! Tienes un mensaje de 3 días Trail Ibiza. ¡Ay, que estoy súper emocionada de comunicaros que los 3 días Trail Ibiza se han vuelto locos, pero locos de remate! Han puesto la etapa de los 10 kilómetros, los 3 días con alojamiento y desayuno, todo por tan solo 149 euros. Sí, has oído bien, solo 149 euros. Yo que tú me daba prisa porque los dorsales van a volar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de Trail Running, Montaña y Aventura, último programa de la 7ª temporada de Ingrávidos. No vamos a estar la próxima semana, aunque podamos hacer algún tipo de contenido específico o resumen de lo que ha sido esta 7ª temporada, y como digo yo, no son realmente 7 temporadas, pero sí, desde el momento que comenzamos allí en 2017 a nivel local en Valladolid, luego crecimiento en Castilla y León ese mismo año, posteriormente el salto nacional al podcast de Radio Marca y finalmente, pues como los que nos habéis acompañado a raíz de la pandemia de 2020, pues con un programa ya de carácter más global y por supuesto con todos los apoyos de la emisora de la radio del deporte aquí en Ingrávidos. Agradeceros todo el apoyo que hemos tenido a lo largo de este 2022-2023 hasta este mes de julio, en el que el crecimiento ha sido exponencial, y sobre todo la interactividad con vosotros, que yo creo que es lo que también buscamos mucho, al margen de buscar contenidos globales, sobre todo la interactividad, haceros partícipes de Ingrávidos, y que por supuesto todas las semanas tenemos comentarios, respuestas, participaciones a través de las redes sociales, y eso es una de las cosas que más nos gusta, al margen de estar contándoos la información y sobre todo entreteniéndoos con este deporte que tanto nos apasiona, con las aventuras de Kilian Jornet, de Comunidad Water, de Andreu Simón, de Pau Capel, de Pablo Villa, de Manuel Merillas, de Azara García, de Gemma Arenas, de Sara Alonso, Nuria Gil, de todos esos corredores que prácticamente todas las semanas nos han dedicado entrevistas, análisis, y que han estado también al otro lado, escuchando y poniendo atención a lo que contamos, porque solo a través de la unión entre todos hacemos que este deporte crezca semana a semana. Vamos con la actualidad, y esta semana la actualidad viene marcada pues por lo que ha sucedido en el Trail Aneto, donde hemos visto una de las pruebas más importantes del panorama nacional, en el que hemos visto reaparecer a corredores, pues por ejemplo como Gisela Carrión, ¿no? La corredora de Bruce, que ha tenido la oportunidad de volverse a probar, es decir, a ver cómo va la segunda temporada para la corredora catalana, y en una cita que ha concentrado pues también a casi 1 millar de corredores. Más pruebas, bueno, está todo marcado también un poquito por lo que ha sucedido en la prueba austriaca Slagais 3000 Sky Race, ¿vale? En Austria, en los Alpes, en la que ha habido polémica porque en esa prueba de 34 kilómetros y 2.400 metros de desnivel positivo, muy alpina, pues se han perdido los 3 corredores que iban primeros, a los que además se ha sancionado con 20 minutos de sanción. Yo recuerdo que 20 minutos de sanción me cuesta recordar una sanción tan importante, y además durante la propia prueba. Es decir, no que unos árbitros, una organización haya decidido a posteriori viendo las pruebas, es decir, tienes 20 minutos de sanción, tienes 5 minutos de sanción, tienes 3 minutos de sanción. Además, una prueba relativamente joven, muy novata en el circuito de la Copa del Mundo, en el que yo me pongo en el papel de los árbitros y de la organización, y me temblaría algo el pulso de decir, voy a sancionar a Manuel Merilla, Roberto De Lorenzi y Daniel Antonioli. Es decir, 3 corredores a nivel internacional, suizo, italiano o español, que vienen y luchando por el circuito de la Copa del Mundo. ¡Pas! Les meto 20 minutos de sanción porque se han pasado un punto de control. Da igual, luego lo que me justifiquen, es decir, sin haberles escuchado, sin haberles visto, les meto 20 minutos de sanción cuando llegan al último avituallamiento, les paro en seco y digo, oye, tenéis que esperar 20 minutos. Vamos a hablar con Manuel Merillas en la noticia de la semana y vemos si sacamos un poquito de luz sobre este asunto. En Hoka inspiramos a las personas a moverse. Queremos que corras y logres tus objetivos sin miedo, con pasión y de manera creativa. Para ello, creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras para todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarrunners, corredores de montaña y velocistas confían en nuestra gran ligereza y máxima amortiguación. Hoka te ayudará a volar sobre la tierra. Disponibles en tu tienda running de confianza. Fly Human Fly.
Noticia de la semana que leemos en marca.com. Manuel Merillas, Daniel Antonioli y Roberto De Lorenzi son penalizados con 20 minutos por un error de marcaje. Además de Manuel Merillas, también se vieron afectados el italiano Daniel Antonioli y el suizo Roberto De Lorenzi. Los tres iban en cabeza de carrera de las Light Guys 3000 Sky Race cuando una zona sin marcaje no les hizo desviarse cuando tocaba. Esto junto con el punto de control en el que no chequearon al principio de la carrera. La sanción alteró el resultado final de la carrera y no dejó en muy buena posición a la organización de la octava prueba de las Skyrunner World Series 2023. Y para hablar de la noticia de la semana estamos con Manuel Merillas. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, ¿dónde te pillamos? Pues ahora mismo en Solda, aquí en Italia, debajo del Orle. Bueno, ¿vas a hacer algún tipo de actividad o algo? Sí, vamos a ver un poquito, dependiendo del tiempo, qué se puede hacer y qué no, porque esta semana, por ejemplo, dan hasta nieve a 3.000 metros, pero tengo material para poder hacer lo que quiera. Bueno, te estás moviendo muchísimo por zona de montaña. ¿Qué es lo que estás preparando? Porque además leímos hace una semana y media que te habías lesionado en las Golden Trail Series en el tobillo. ¿Cómo lo tienes? Pues un poquito inflamado, no está perfecto, vamos a decir que está al 70, al 80%, pero bueno, todos sabemos cómo funcionan los esguinces. Hoy en día hay que caminar, hay que darles un estímulo para que se fortalezcan y se vaya reconstruyendo ese ligamento dañado. Y bueno, paciencia y mientras tanto haciendo poco a poco cosas. Uh-huh. Bueno, te llamamos porque lo hemos escuchado hace un momentito. Denunciabais, en tu caso, a nosotros nos ha llegado por supuesto por la denuncia que haces tú en redes sociales de las Light Guys 3000 Sky Race, prueba de la Copa del Mundo de Sky Running, que es la que estás inmerso tú como objetivo de la temporada junto con las Golden Trail Series, junto con la denuncia de Roberto De Lorenzi y Daniel Antonioli, precisamente los tres primeros corredores a los que os sancionaron con 20 minutos por haberos saltado un checkpoint, un punto de control que tenéis que haber realizado a lo largo de la carrera cuando ibais los tres en cabeza. Luego los corredores, en este caso italiano y suizo, se vuelven a perder. Bueno, parece como que da la sensación de un poco desastre la organización. La organización de alguna manera ha sacado un comunicado y ha dicho que os habéis saltado el punto de control y que así está la normativa tanto de la carrera como de Skyrunning. Hemos intentado hablar con ellos, se remiten al comunicado. ¿Cuál es la versión vuestra? Claro. Pues la versión nuestra dista mucho de cualquier organización. Bueno, a ver, vamos a resumir. Para que nos perdamos, yo me perdí 2 veces aparte de ese tramo que no hicimos por seguir las marcas, porque al final estaba una marca seguida de otra y tú sigues el resto. No había otra cosa. Y De Lorenzi y Antonioli pues se perdieron otra vez, más aún. Yo les grité todo lo que pude y no había manera. El problema que tenían allí sobre todo con las marcas, que se fiaban sobre todo la organización de los GRs típicos, estos rojos y blancos, uh-huh, que estaban por todos los lados. Todos los cruces tenían ese tipo de color. Y había muchos sitios, estaba pintadito en el suelo una flecha, pero claro, tú vas corriendo y no se ve absolutamente nada. Tú ves marcas, tú ves lo que sobresale del suelo, porque estás viendo a toda leche. Y en ese punto en concreto, es muy sencillo. Había un fotógrafo allí español, además, que había una mujer arriba, a unos 30 positivos por donde estábamos nosotros, y había una bandera, y a los 20 metros había otra bandera, total. Y una senda perfectamente marcada, que no saltamos nada, ni vino ninguna cruz, ni absolutamente nada. Total, ¿qué nos pasamos? Nosotros seguimos el recorrido totalmente convencidos de que no habíamos hecho nada mal, y total, que el resto no se perdió porque la muchacha que había arriba se bajó al cruce, y entonces ahí no hubo más conflicto. Total, que entonces, ¿por qué bajó la muchacha de allá arriba al cruce? Porque estaba mal marcado. ¿Por qué nos sancionaron? Porque estaba mal marcado. Total, que nos hemos comido los 20 minutos de gratis. Un cachito que nos hubiera costado a nosotros pues entre 2 y 3 minutos. Uh-huh. Y escúchame, pero en el momento que intentéis justificarlo con la organización, porque claro, vosotros lo que a mí lo primero que te he preguntado a ti micrófono cerrado, digo, tenéis el track, lo habéis demostrado que habéis pasado por aquí, es decir, no sois corredores amateurs, de que sabéis cómo funciona esto, es decir, aquí hay un check, pues si no hay nadie, seguimos para adelante y seguimos el track. ¿Os han dado algún tipo de justificación? ¿Habéis intentado hablar con la Copa del Mundo, con la organización de Skyrunning? Porque sois 3 corredores que además estáis haciendo el circuito. Yo sigo en ello, yo sigo preguntando y tocando las narices, como quien dice, porque no va a servir absolutamente de nada, son demasiado cabezones. O sea, he hablado de 50.000 maneras y les he razonado, les he dado con las pruebas en la cara, porque, por ejemplo, Antonioli
llevaba en su reloj el track. Claro. Y cada vez que te sales del track, pita. O sea, yo ya muchas veces le decía, ¿pero por qué te pita tanto el reloj? Porque, claro, ellos marcan un recorrido y después el recorrido oficial del, yo qué sé, cuando lo hicieron hace 6 meses, o el año pasado, a finales de verano, o cuando fuera, va cambiando según los neveros, según cómo están las piedras, según muchas cosas, ¿no? Según los desprendimientos que ha habido durante el invierno. Bueno, pues va cambiando poquito a poquito y se va pitando, y cada vez que sales 20 metros, pues te pita. Y yo le preguntaba, ¿pero qué te pita tanto? Si los kilómetros no pueden ser, que a mí me pita cada 2 y no puede ser. Y dice, no, es que nos estamos yendo por fuera del recorrido, estamos yendo tramitos porque la senda, vamos, íbamos por las mismas marcas, pero en ese punto en concreto en el que teníamos que haber subido a la cruz y bajar, hay una foto que tengo en mi Instagram, en mis redes, que pasamos exactamente por donde marca el track. Total, que ahí el reloj o los relojes que llevábamos, ninguno de ellos pitó. ¿Por qué? Porque estábamos viendo por el recorrido oficial que habían puesto la carrera en su página. ¿Qué os dicen? Que metimos la pata nosotros, que la culpa no es de ellos y ya está. Resumiendo, o sea, que nos han hecho pagar las culpas de ellos. Y aún así es que no lo reconocen. Es como si tú le dices, vas al hospital y dices al tío, oye, tienes la pierna rota, no puedes caminar. A mí lo que me sorprende, pues ellos siguen caminando. Manu, a mí lo que me sorprende es la velocidad para sancionaros. Es decir, normalmente este tipo de pruebas, yo soy árbitro además también de carreras por montaña, sancionar a 3 tíos que vienen de fuera, que te dan prestigio a la prueba, a un árbitro de montaña, no estamos hablando de un árbitro de fútbol que cobra una millonada y demás, o una organización super mega crack, es decir, estamos hablando de una carrera pequeña. Te tiembla un poco el pulso a la hora de tomar una decisión, de meterle 3 minutos a un corredor normalmente, para tomar la decisión de meterle 20 y hacerlo tan rápido. Es decir, no habéis ni terminado la carrera, porque me parece que es en el último avituallamiento donde os informan, os paráis aquí que os tenemos que meter 20 minutos de sanción. Me parece... te quiero decir que a mí es lo que más me ha sorprendido, casi no la sanción, de decir, bueno, pues han saltado un punto, ellos tienen su versión, los corredores tienen otra, llegarán a la meta, habrá una reclamación, etcétera, etcétera, y al final tomarán una decisión. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que incluso estando los 3 en carrera, ya os sancionen en la propia carrera, es decir, Manu, David, Roberto, os tenéis que quedar aquí porque tenemos que meteros 20 minutos de sanción. Eso, vosotros, cuando llegáis allá al avituallamiento con las 2 revoluciones a 200... ¿qué hacéis? ¿Cómo lo tomáis? ¿O cómo lo asumes tú? Pues mira, te voy a decir, a mí me sorprenden 3 cosas y después ya te digo el por qué hicieron eso. O sea, para empezar, te sancionan con 20 minutos, cosa que en España se ha visto gente que se ha saltado controles o que ha pasado algo por falta de marcaje o por cualquier historia y te meten la parte proporcional de ese tramo, el sector que tú le hayas metido para que te lo igualan con el segundo, o te meten 5... 10 minutos ya es una barbaridad. Sí, 20 es una pasada. Sí. Es la manera, o sea, meterte 20 minutos lo hicieron para que no hubiera cosas raras cuando llegas en meta y te dijeran, oye, tú has quedado primero, o sea, has llegado primero pero tienes 20 minutos, total. Que las fotos, los vídeos y toda esa mierda no sirven absolutamente de nada porque tú has quedado en verdad cuarto, en mi caso. Vale. O sea, ¿crees que los 20 minutos es para respetar el ranking de llegada y que tú no llegáis, ninguno de los 3 llegaseis y pudieseis levantar los brazos o algo que estropease todo el trabajo mediático? Entiendo, ¿qué es lo que estás diciendo? En ese sentido lo hicieron. Vale. O sea, 20 minutos te saca totalmente de carrera. Vale. Después, la segunda cosa que vi yo fatal, que aparte, cómo te paran a 5 kilómetros de meta cuando vienes con el calentón todo sudado, músculos calientes, todo preparado, y a 2.600 o 2.500 metros de altura en el refugio a 5 de meta, te paren en seco 20 minutos, arriesgándote a que cuando arranques te quedes frío, los músculos estén fastidiados, te lesiones, te hagas daño, cualquier avería. Tercero, una organización tan importante como es la Sky Running World Series, no puede permitirse tener una carrera tan popular en un circuito tan importante. O sea, de los, no sé, exagerando igual, llevo 400 o 500 carreras de montaña hechas durante mi vida deportiva. Esta sin duda ha sido la peor, con el peor trato posible que he visto. Ya, antes de que sucediese todo esto, ¿ya tenías queja de la organización? Es decir, antes de que os perdieseis la sanción, etcétera, etcétera, ya decías, uy, esto no tiene nada que ver con otro tipo de pruebas de las que vengo. No tiene nada que ver, o sea, por ejemplo, te puedo decir
¿Algún detalle? Que a ver, como te digo, Suárez, Brincapeñas, Ruenes, cualquier historia tienen 50.000 millones más de detalles, que se preocupan por el recorrido, por el corredor, cualquier detalle lo controlan, y aquí simplemente se escudaban en que es un recorrido de montaña, que había que seguir las marcas, pero es que no había marcas. De hecho, hubo un tramo en el que Antonioli y Antonioli y De Lorenzi se perdieron, que no había marcas durante 10 minutos, ni una. En un sitio que dices tú, madre mía, si tengo que pasar al otro lado y esto está vertical, ¿por dónde bajo? Uh-huh. Y ya pues yo me busqué la vida y acabé bajando, pero es que no había nada. O sea, el tema de organización de esta carrera es como si fuera su primer año y nunca jamás haya habido nadie que tuviera que ver con una carrera. Uh-huh. La denuncia, la crítica, la habéis puesto imagino, los tres sois corredores élite importantes dentro del circuito de Skyrunning, estáis luchando por esa Copa del Mundo, la habéis puesto en conocimiento, me imagino, de la Federación Internacional de Skyrunning, ¿no? Diciendo, oye, esto no es normal, habéis hecho la denuncia, ¿no? Entiendo. Por supuesto, yo nada más llegar, ya cogí, no quiero ni pasar un metro de la meta y quiero hablar con la organizadora. El organizador es cabezón, necio y no daba marcha atrás. Más adelante llegó Antonioli y De Lorenzi, lo mismo. A la hora o así, Antonioli sacó el track, lo descargó en su ordenador, que tenía allí una tablet, y se veía que estaba totalmente solapado. Da igual, no se lo creen, no le sirve de nada. Y a la hora de marchar de allí, o sea, 2 horas después de acabar la carrera, se me presenta al lado de la furgoneta la chica de las Skyrunning, a volver a contarme exactamente lo mismo que había escuchado en las 2 últimas conversaciones. O sea, es como que tú me dices una cosa y yo lo voy a repetir. Se escudan en el reglamento y que no ceden, punto. Vamos. Pero bueno, estoy intentando ir más arriba, intentar ir al capo, como quien dice, al jefe, pero me da a mí que no va a servir para nada. Sobre todo cuando está por normativa y están cerradas actas y demás. ¿Esto te hace cambiar de objetivo o vas a seguir? Porque claro, nosotros decíamos, en caliente Manuel Merilla le manda a tomar viento las Skyrunning sí o sí. Ahora, en frío y demás, claro, lo tienes como uno de los objetivos de la temporada en el que ya has invertido tiempo, ¿no? Incluso el tobillo, que has jugado una semana después de estar inmerso también en las Golden Trail Series. ¿Cambia tu objetivo de la temporada? ¿Renuncias al circuito? ¿No? ¿Vas a seguir? ¿Es una piedra en el camino? ¿Te hace replantearte el futuro? ¿Cómo lo ves? Me da más motivos para seguir. Ojalá me vayan las siguientes bien, pueda hacerlo como suelo hacerlo, y entonces lo que quiero al acabar este año con las Sky y con las Golden, hacer las 2, pues dar mi visión de lo que de lo que son cada circuito. Y de momento pues está claro por dónde voy a tirar. Uh-huh. ¿Y cuando dices por dónde vas a tirar, es las Golden Trail Series o qué? No me refiero a eso, sino yo lo que quería al finalizar este año es dar mi opinión de los 2 circuitos. Ver el tipo, o sea, hay unas cosas que tienes que tener en cuenta, personalidad, carreras, recorridos, organizaciones, y como profesional, que estoy intentando estar en lo más alto en las 2, o intentar estar entre los 3 o los 5 primeros, pues puedo dar mi opinión a nivel élite, vamos a decir. Uh-huh. Vale, creo que ha quedado bastante claro. Por lo menos de momento da la sensación, ¿eh? Bueno, te hemos entendido bien. Lo de la renuncia al UTMB, que hacías que ya para cerrarte y concluirte, que hacías un post también diciendo que, claro, que no podías pegarte la paliza físicamente de ir a Val d'Aran para conseguir un Running Stone y estar en Chamonix, pese a que eres ganador de la UCC, corrígeme si me equivoco en algún momento. Pero luego ves que a correr a Kilian Jornet para hacer una carrera de 16 kilómetros para conseguir el pase y estar en el UTMB, no sé qué piensas tú al respecto de esto. Bueno, hay muchas lagunas en UTMB, demasiados intereses y demasiadas cosas, demasiado dinero de por medio, como se suele decir. Y que yo no fuera allí, pues no tiene mucho que ver con que hagan la carrera de 55 kilómetros, voy, lo hago, me tiro 6 horas y es lo que hago todos los días. Ya está, pero 50 y pico kilómetros con menos de ese nivel de lo que hago. A mí lo que me da por culo es tener que meter algo al calzador en medio de una temporada ya cargada. Encima con un viaje larguísimo de furgoneta, ir y volver. No se puede tener a un élite que está viajando por todo el mundo así. O sea, es complicado poder mantener una temporada y tener ganas y tener fuerza para poder estar en todos los sitios. Y hoy en día, pues, opté por hacer los otros 2 circuitos. Uh-huh.
Perfecto, Manuel Merillas, cuídate mucho, que sigas bien por el periplo europeo, que disfrutes de la familia y seguiremos viéndote tanto en la Copa del Mundo de Skyrunning, que nos darás la valoración al final de temporada, como de las Golden Trail Series, ¿vale? Eso es, ahora hacer montaña y a coger altura, como se suele decir. Bueno, cuídate mucho, un abrazo, ¿vale? Un abrazo a vosotros, hasta luego. Escuchamos pista del Trail Key de Dani Sanabria. Primera pista, esta semana buscamos una carrera extrema en la que se pasa mucho frío y soledad. ¿Cómo es la zapatilla de trail definitiva? Te lo cuento. Es una leyenda con más de 20 años de experiencia en los senderos de todo el planeta. Líder en el confort, con tecnología antirrocas, sistema de amortiguación con gel en el talón y suela de goma súper resistente. ¿Te la juegas? Cuéntame más. Tiene un agarre espectacular en cualquier terreno, una amortiguación increíble e incluso pesa menos que su predecesora. Es una zapatilla épica. Me convence. Trabuco 11, lo mejor de ASICS. ¡Prepárate para el ascenso con Brooks! La nueva Catamount 2 te eleva a las cumbres de todo el planeta. Jordi Gamito, Mireia Pons, Gisela Carrión o Alex García eligen la nueva zapatilla con la innovadora placa de propulsión Skybolt para sus entrenamientos y competiciones. Aprovecha su eficiencia en tramos de subida y su confort para disfrutar de las sesiones más exigentes. Ah, y no dudes en echar un vistazo en www.brooksrunning.com a la nueva línea de ropa de trail running diseñada por los atletas de Brooks y busca tus zapatillas en tu tienda especializada de referencia. Recuerda, Run Happy. Esta semana toca en nutrición y trail. Cerramos la temporada de Ingrávidos con nuestra especialista en nutrición, Belén Rodríguez. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal va el verano? Pues bien, deseando las vacaciones, que no sé cuándo las voy a tener, pero bueno, no has estado mal, ¿no? En Montenegro, porque te hemos visto por ahí fotos en las redes sociales que estuviste en el europeo de Skyrunning, ¿no? Hace pues 10 días, como quien dice. Sí, bueno, el fin de semana pasado sí, pero fue un viaje un poco relámpago entre los vuelos, que hay que coger 3 vuelos, nos suspendieron 2 y lo que pasa es, o sea, al final el tiempo ha sido poco, eso no ha sido vacaciones, pero sí, allí disfruté. Bueno, ¿y qué tal? Oye, le preguntábamos a Gemma Arenas por el tema de la tecnicidad, que había estado en el Mundial de Mountain Trail Running y en el Mundial de Skyrunning, y nos decía que sí, que bueno, que había sido técnico, pero que claro, que al final la modalidad ultra había sido una carrera de 50 kilómetros y no de 86, como había sido en el Mundial de Austria del pasado mes de junio. ¿Cómo fue la tecnicidad para el común de los mortales? ¿Cómo fue para Belén Rodríguez? A ver, para mí, y me gusta lo técnico, fue una carrera técnica, no tanto en zonas de escalada, pero que sí que las hubo. Hubo algunas zonas así con rocas que tenías que pensar cómo subir. De hecho, el chico que iba delante mío se esperó y me preguntó, dice que no veía cómo subir. Y luego sí que es cierto que pasabas zonas aéreas, había una crestita así bastante larga, que era una crestita sin ser técnica, pero con bastante patio. Y el resto para mí fue un poco coñazo porque había mucho campo a través. Y al final se hace una carrera muy lenta, mucho campo a través de mucho árbol caído del invierno, que vas saltando árboles y no hay manera de coger un ritmo de carrera, es que ni andando. Y luego mucha zona de hierba que te llegaba por las axilas, que yo, pues gracias que habían pasado muchos corredores delante mío, sí, y un terreno más que súper técnico, súper incómodo, que no había manera de coger ritmo de carrera. No sé lo que te habrá contado Gemma. Gemma también al final fue primera y yo creo que tuvo buenas sensaciones, pero una carrera un poco coñazo en ese aspecto, muy bonita, pero se hizo un poco cansino. Que te sentías como los niños del maíz, ahí rodeada como en la selva, ¿no? En la sabana, rodeado de plantas. Yo decía, por aquí solo han pasado los osos, si es que han pasado. De verdad, o sea, era brutal, pero bestial. Y aparte te ibas perdiendo, claro, en la zona donde yo iba. Luego salimos también a tramos. Yo corrí toda la carrera sola y si no me perdí 40 veces, no me perdí ninguna. Pero que te pierdes allí es que era terrible volver a encontrar las marcas. Oye, ¿y la organización? Que he escuchado críticas también por parte de los integrantes de la selección española, que había sido un poco desastre la prueba de Montenegro. Como tu valoración como corredor popular. No sé, a ver, yo creo que tienen poca... Yo estoy en contacto con la gente de allí de Skyrunning porque fui también a grabar un reportaje de nutrición. Sí. Y bueno, yo creo que
que les falta la experiencia quizás de otros países europeos que están más avanzados en todo. Y al final yo creo que les falta un poco la experiencia en la organización de la carrera y hubo cosas que no tenían sentido, como sacarnos, o sea, en la carrera abierta no nos puede sacar a los chicos, o sea, a todos a tramos, porque es que éramos muy pocos. Entonces, al final, ¿qué me pasó? Que a mí, yo, por ejemplo, fui corriendo toda la carrera sola. O luego en el tema de los habituallamientos, ostras, yo que en la charla técnica me quejé bastante y hablé con Marcos, el chico que organizaba aquello, y les insistí mucho en que no podían dejar a los corredores sin agua. O sea, te marcaban habituallamientos en los que podías rellenar, pero solo tenías 2 habituallamientos en los que tú podías coger agua. En el resto solo te dejaban beber. Y era absurdo, porque era una carrera en la que el calor, yo no he pasado más calor, bueno, a mí me dieron incluso arritmias en la primera parte del calor, de la subida de temperatura. No llegué bien aclimatada al calor. Pero es que lo que no podían hacer era decirte, tú puedes beber el agua que quieras, pero no puedes rellenar en puntos donde no se va a tener asistencia. La gente a lo mejor del europeo y tampoco tuvo asistencia en esos puntos porque eran puntos pues muy metidos en la montaña donde si tenían asistencia ahí no la podían tener en los puntos principales. Y en la charla técnica te justificaban que eran puntos donde no se podía llegar a subir agua y luego realmente pasas por allí y tenían 2 4x4 allí. Me refiero, si no puedes subirlo en una vez, lo subes en 4, pero no puedes tener a los corredores sin agua en esos puntos. O sea, decirles que no pueden rellenar. Sí, te puedes beber 1 litro, pero no puedes rellenar. Y yo les decía, bueno, pero es que 1 litro no se tolera a nivel intestinal. O sea, de golpe. Entonces déjame que ese litro me lo lleve. Luego la realidad fue que sí que dejaron rellenar, pero porque creo que se les dio bastante caña por eso. Yo hablé con la Federación Española tanto y allí con todos los del Skyrunning. Porque dije que a nivel de salud, como profesional, y ya me decían, no, es que se nos cayó el agua en un 4x4, y yo decía, ya, es que se os van a caer los corredores. Sí, haberle dicho, eso no es, ¿Cómo los sacáis? claro, eso no es el problema del corredor, es problema vuestro. Bueno, después hay muchísimas carreras en picos de Europa donde portean el agua con burros. Entonces tampoco, claro, es decir, cuando me has dicho... Sí. Que luego aparte ves que en los puntos donde ellos decían que no, o sea, había llegado un 4x4. Entonces, si el 4x4 no puede ir súper cargado porque los caminos son complicados, pero había llegado un 4x4, bueno, pues subir 10 veces un 4x4, pero no podéis adelantar esa situación porque aparte que es que yo calculé, o sea, tenías que salir con 2 litros de agua si no podías rellenar. Claro, yo no puedo pretender que de un habituallamiento a otro en el que vas a tardar, hubo puntos de 2 horas con lo lento que era, 2 horas y media, el corredor vaya con el agua que ha bebido en el habituallamiento y ya está, y con la botella vacía. O sea, eso no se podía pretender. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay un poco, pero yo creo que falta de experiencia en un país como aquel que no sé cuántas carreras hacen, supongo que pocas. Vamos, sí, el tema del agua, además ahora mismo que estamos viviendo la ola de calor en muchas zonas de la península, pero bueno, esto como digo yo siempre, la sección de Belén Rodríguez sirve es universal. Ahora mismo es muy manido preguntarte por recomendaciones durante y post en una carrera a lo mejor pues de, yo que sé, media maratón y maratón, ahora mismo, en esta época del año, en una carrera en la que te vas a enfrentar. Estoy pensando en lo que están padeciendo ahora mismo en la zona de Levante, Valencia, Alicante, Murcia, es decir, no han bajado de 24 grados, llevan 15, 16 días que no han bajado de 24 grados ni siquiera por la noche con una humedad superior al 80%. Salen a entrenar los corredores, muchos de ellos. Carreras, ¿qué recomendación les darías para evitar, pues, claro, lo que puede ser una deshidratación severa? Habrá muchos médicos que digan, no entrenes directamente, pero bueno, sabiendo que vamos a salir a entrenar, ¿qué recomendación desde un punto de vista de hidratación le puede dar Belén Rodríguez? A ver, lo primero, antes de la hidratación, estar aclimatados. La aclimatación es todo. Si al final el corredor está bien aclimatado, va a perder menos sodio, va a tener una mejor termorregulación y va a tener menos problemas, porque de hecho al final entrenar con calor sabemos que tiene muchos beneficios a nivel de mejoras del rendimiento deportivo, con mejoras similares a las que tiene la altitud. Entonces, si el deportista está bien aclimatado, pues va a tener muchos menos problemas. Claro, si no estás aclimatado, pues intentar que la aclimatación sea progresiva y luego ya ajustar el tema de la hidratación. Al inicio, cuando no estás aclimatado, necesitas más sodio. Es decir, ante la misma cantidad de agua que bebas, necesitas incorporar bebidas con una mayor cantidad de sodio. Entonces, o incluyes más sales, o te tomas pastillas de sales, o añades más sal a la bebida. Y sales principalmente también cuidar la hidratación empezar el entrenamiento muy bien hidratado y rehidratarte después mucho.
porque durante tampoco te puedes ir a una cantidad de agua brutal, porque tienes el riesgo de que te dé una hiponatremia. Yo cuidaría mucho de tipos. ¿Es indispensable, Belén, ponerle las sales ahora mismo en estas circunstancias? Sí. Es decir, coger el botecito de, por ejemplo, para hacer publicidad de Tecnigen, echar por ejemplo, el sabor limón, que es a mí el que me gusta, y echar siempre, ¿no? Es decir, no salir solo con el Isoflash solo de agua. Justo ahora sería imprescindible meter sales en la bebida. Vale. Vale. Oye, te voy a hacer una pregunta también porque me ha llamado mucho la atención. Ya sabes que aquí en Ingrávidos somos muy fan del ciclismo y se ha hecho viral las imágenes de cómo llevan los ciclistas en lo que es en el cuadro de la bicicleta, dividido dónde tienen que beber, dónde tienen que comer, y se hablaba de, por ejemplo, de una carrera de 4 horas, la de veces de botes de agua con sales que tienen que tomar, con carbohidratos. ¿Tú lo haces eso también con los deportistas que están con Belén Rodríguez, que la tienen como nutricionista? ¿Les haces una serie de fichas también para las carreras en función de si hacen 20, 30, 40 kilómetros, 80, 90, 100 y pico? Sí, la verdad es que en las carreras llevar una etiqueta es fundamental. Bueno, fundamental, me refiero, es una guía y viene muy bien. En la bici es muy fácil porque se la pegan. En las carreras de montaña, yo lo que hago con mis corredores, o me gusta hacer, es en el mismo perfil, pero porque a la vez que, claro, hay carreras en las que el perfil sabemos que van en el dorsal, pero hay otras que no. Entonces, al final, cuando tienes ya el perfil bastante estudiado, te haces una tarjetita pequeña con un perfil, no sé, que te quepa en, no sé, bueno, es que depende de lo larga que sea la carrera. Yo a veces divido llevo 2 tarjetas o les hago 2 tarjetas. En el propio dorsal, quizás también, ¿no? O en el dorsal también, sí, pero si no una tarjeta pequeña que la puedas incluso plastificar, que luego te ocupa nada, y ahí hacerte una chuleta de lo que vas a ir comiendo en cada tramo. A ver, en una carrera de ultradistancia sabemos que muchas veces el plan no se cumple por problemas gastrointestinales, por apetencia del corredor, pero al menos llevar la guía por tramos, de decir, venga, en estas 8 horas, en esta subida me voy a tomar esto, en la bajada me tomo esto, y aparte de que te va guiando de lo que te queda de carrera, de los tiempos, del cumplimiento con los tiempos en carrera y demás, te va guiando también en la nutrición que tienes que tomar. Sí que me gusta utilizar esos esquemas, que al final no ocupan, si te lo haces bien y te lo resumes bien, no te ocupa nada. Si nos mandas una foto o algún vídeo de alguna cosa que tengas que hayas hecho, lo ponemos también, a ver si lo viralizamos como el del Tour de Francia, que no sé quién era el que lo había puesto. Yo no sé si era un ciclista del Jumbo o del UAE. Te iba a preguntar también por carreras cortas, porque está claro que en una carrera de un medio maratón, salvo que seas un corredor muy, muy, muy élite y estés muy poco acostumbrado, estoy pensando en Miguel Heras, que siempre sé que bebe muy poco, o el Ari Chegea de antes, que bebía muy poco, y por eso pegaban también esos petardazos que pegaban. Para una carrera de 15 kilómetros, 10, 12 kilómetros, corredores que no estamos acostumbrados a correr, que vas a hacerlo a lo mejor en menos de una hora, ¿tú recomendarías ahora con estas temperaturas y esta meteo incluir beber algo? Es decir, ¿sería recomendable, obligatorio? ¿Cómo lo ves? Hombre, con esas temperaturas yo diría que sí, importante salir bien hidratado, pero es que ahora hace mucho calor. Mira, por ejemplo, pongo el ejemplo de Montenegro, el kilómetro vertical. Yo a corredores, no a la élite, de la élite no llevaba ninguno, pero corredores que estaban allí que yo llevaba, les hice que se llevaran un flash pequeño de estos de mano de 200, 300 mililitros, que no ocupa una mierda, y van a tardar menos de 1 hora. Uh-huh. ¿Y qué te parece que, por ejemplo, que haya carreras? Es que el otro día también entrevistábamos a Javi Domínguez, y que haya carreras como, por ejemplo, la Hard Rock en Estados Unidos. Es verdad que la cultura es distinta, lo que nos han contado Abel Requeno la pasada semana también, de que tienen hasta barbacoa en determinados avituallamientos, pero no piden ningún tipo de material obligatorio, es decir, ni tampoco de agua ni nada, es decir, sorprende, ¿no? Es decir, te da ahora en estas fechas, es verdad que este año en Estados Unidos hay mucha nieve y demás, pero puedes tener altas temperaturas tanto en Colorado como en California. Muchas veces está marcada la Western States por el calor y no tienen marcado un mínimo de agua para hacerlo. Aquí sería inviable, ¿no? Vemos en toda la normativa de las carreras mínimo 500 mililitros de agua, mínimo 1 litro de agua, mínimo 250 centilitros o capacidad para llevar. ¿Qué te parece a ti como profesional? Pues la verdad es que me sorprende Estados Unidos. Mira, en la carrera de Montenegro no pedían un mínimo de agua. Ponía vaso o flash, que yo también lo dije en la charla y dije, o sea, estáis pidiendo un vaso. O sea, un vaso de 250 en esta carrera. Claro, el corredor podía aparecer con eso. Pero claro, Estados Unidos me resulta un poco más
me resulta más, no sé, más extraño porque, bueno, allí como que todo está, hay bastante conocimiento sobre las ciencias del deporte, sobre la nutrición, sobre la fisiología. No me parece adecuado, sobre todo por aquellos corredores que no tienen una experiencia previa, que, bueno, por un lado los que no tienen experiencia previa, que lo pueden ver como, pues si no me lo piden no es necesario porque seguramente hay asistencia o hay más habituamientos o no es... Y por aquellos que quieren ir muy ligeros y luego puedan tener un problema de, claro, el que va muy ligero y tarda muy poco de habituamiento, genial, pero si tiene un problema, ¿qué haces? Ahí Te está. torces el tobillo, cualquier cosa te da una deshidratación brutal. Entonces, considero que sí que debe de haber un mínimo, igual que debe de haber un mínimo, te hablan de calorías, pero yo que en algunas carreras te ponen mínimo calorías. Yo creo que entre tramos de habituamiento, no sé cómo se podría hacer, pero deberían de exigir un mínimo de carbohidratos por tramo de carrera, más que de calorías. Interesante. Oye, y para ir terminando, tengo dos. Una, productos, igual que te decía por el tema del líquido, hidratación durante y post, ¿algún producto que recomiendes para estas fechas indispensables? Es decir, en una persona que está entrenando prácticamente todos los días y compitiendo el fin de semana, ¿incluirías algún producto, alguna fruta, algo que te ayude a hidratar y que deberías tener en cuenta en tu dieta diaria? Bueno, ahora la fruta de verano, por eso están la sandía, el melón, son frutas que llevan un mayor porcentaje de agua y si aumentamos la fruta en verano, que parece que a todos nos apetece más, incluso haciendo batidos fresquitos y todo, además de ayudarnos a combatir el calor, nos va a proporcionar una mayor cantidad de agua durante el día y de antioxidantes. O sea, que aumentar la fruta en este momento es esencial. Y frutas de verano, que por ejemplo, ya el mejor ejemplo, la sandía y el melón son frutas con un alto porcentaje de agua. Iba a hacer el comentario de la abuela. Pues está la sandía y el melón a precio bueno para incluirlo en la dieta. Pero bueno, oye, y luego otra curiosidad que te voy a hacer también relacionada con el mundo del ciclismo, que ha sacado a coalición a todos los nutricionistas y demás. El ciclismo está mucho más avanzado que el trail running, quizás es el deporte de resistencia más analizado, más estudiado. El otro día vimos el bombazo que pegó Pogačar frente a Vingegaard en los Alpes, y se hablaba de que parecía ya que prácticamente imposible que hubiese esos petardazos en el ciclismo debido a la evolución que había habido, el análisis de cuándo tienen que, lo que estábamos diciendo, cuándo tienen que beber, cuándo tienen que comer, etcétera, etcétera, cómo se está en función del calor, es decir, y vimos que no es así. Es decir, ¿realmente queda tanto por avanzar todavía para evitar ese tipo de problemas? ¿O cómo lo ves tú con ojos de profesional? No sé si a ti te gusta mucho o poco el ciclismo, pero bueno, es un caso que está bastante comentado últimamente. ¿Te refieres a nivel nutricional? Sí, claro. Se pueden evitar. Claro, a ver, hombre, no sé exactamente lo que pasó, la verdad, he estado desconectada de... Sí, ha estado en Montenegro. He estado en Montenegro y la vuelta ha sido tremenda, por eso haber perdido un avión y volver al curro. O sea, no sé lo que se ha comentado. ¿Te refieres a que pegó un petardazo y hablando? Un petardazo normalmente entre dos corredores muy parejos. Hay un corredor top de gama top en un equipo top, en el que al final pierde casi 6 minutos con respecto al otro corredor cuando habían estado perdiendo segundos a lo largo de los días previos, en una etapa en la que se queda vacío. Así de claro, se queda vacío. Que esto en los tiempos de Indurain y demás y tal sí que sucedía, pero se ha analizado estos días diciendo, es que ahora con el análisis de nutricional, etcétera, etcétera, esto no suele pasar. Es decir, de hecho ha llamado la atención por eso mismo. ¿Cómo lo ves tú con tus ojos de profesional esto que está sucediendo? Claro, a ver, puede ser debido a un tema nutricional, es decir, que no haya tenido una suficiente ingesta de carbohidrato en ese momento para soportar esa intensidad, que puede ser muy probable. Pero, bueno, al final también puede ser un tema muscular. Me refiero que sí que tenga esas reservas de glucógeno para afrontar esa intensidad, pero que simplemente a nivel muscular haya petado, porque ha ido mucho tiempo por encima de la posibilidad que él tenía. No sé, hombre, yo creo que habría que analizar qué hizo el ciclista. Yo creo que ya no fallan a ese nivel de rendimiento, no fallan a nivel nutricional, pero no sé el caso en particular. Vale, es que precisamente por eso, ¿no? Sí que... En esos momentos de intentar aguantar una cierta intensidad y en esos puntos en el de, pues sí, aguantar al rival, la ingesta de carbo es clave. Es clave.
Belén Rodríguez, ha sido un placer tenerte esta temporada en Ingrávidos. Nos escuchamos a la vuelta, en la que será la 8ª temporada después del UTMB. No me dirás que vas a ir también a Chamonix a disfrutar de la gran cita del año. No sé lo que voy a hacer. Me gustaría estar en alguna expedición, pero mi verano está indefinido, o sea, no sé dónde terminaré. Ya veremos. A la aventura. Ha sido un placer escucharte. Nos quedamos con el melón y la sandía de este programa, porque ya sabes que siempre nos gusta tener alguna, que si frutos rojos, que si pepinillos, que si remolacha. Ya sabes que los oyentes al final se quedan con esos pequeños detalles que nos aporta siempre. Con la sandía, que además tiene citrulina. Vale. Y también se habla de su relación con el rendimiento deportivo. Venga, pues dejamos la sandía de titular. Belén, cuídate mucho. Un abrazo, ¿vale? Un abrazo, adiós. Buen verano. Escuchamos pista de Trail Key de Dani Sanabria. Segunda pista, tan solo un atleta español figura en su palmarés. ¿Buscas lo último en tejido deportivo? Land lanza su nueva colección de trail running y running con las mejores prestaciones para tus entrenamientos y competiciones. Tejido sin costuras, ajustable 100% reciclable y con la tecnología de evacuación del sudor sin olores. Elige los pantalones, camisetas y mallas que visten los campeones y disfruta de tu deporte favorito. Entra en www.landclothes.com y entérate de las últimas ofertas. Vístete de Land y olvídate del resto. Tercera pista, su primera edición se celebró en el año 2012 y participaron solamente 15 corredores. ¡Hey tú! Sí, tú, ¿buscas cuidarte y mejorar tu rendimiento? Tecnigen Sport es tu marca de nutrición que puede ayudarte a conseguirlo. Su línea de complementos con ingredientes basados en la evidencia científica y en la experiencia de grandes nutricionistas y avalado por un laboratorio farmacéutico ofrece la innovación que necesitas. Potencia tu resistencia, velocidad y masa muscular. Descubre la gama de suplementación y recibe el asesoramiento de los profesionales del sector de la nutrición, trail running y running como Belén Rodríguez. Acelera tu recuperación. Elige el alimento y suplemento adecuado. ¿Seguro que no necesitas una mano? Escribe Tecnigen Sport en tu buscador o encuéntranos en redes sociales. Damos el premio del último Retor Solo Runners Normal de verano de este mes de julio y va a ser para Tractorman. Va a ser para Tractorman, que además de currarse todo el juego ASICS del Calamar, en el que estuvo inmerso y luchando hasta el final, lo que le dejó la temporada, ha completado también todos los retos del club de Ingrávidos y en este caso del reto último que planteábamos, Normal Solo Runners. Así que para ti el premio, ya veremos a ver qué te manda Tractorman Gabriel de Miguel, si una gorra, un Isoflash, unos calcetines, algún obsequio de la marca de Kilian Jornet. Ha sido un placer acompañaros durante toda la temporada también en estos retos que planteamos en Strava. Os dejamos, por supuesto, a lo largo de este mes que vamos a descansar, está la clasificación de nuestro club semanal. Ya sabéis que somos más de 3.000 corredores inmersos en ellos y que vamos revisando semanalmente lo que se vaya haciendo en el club. Ha sido un placer que nos hayáis estado ahí respaldando durante todo el año. Así que Tractorman, el último premio que damos de la 7ª temporada de Ingrávidos. Escuchamos pista del Trail Key de Dani Sanabria. Cuarta y última pista, en la edición de 2019 hubo victoria absoluta femenina y récord gracias a un crono de 83 horas y 12 minutos. ¿Cómo es una visita a Solo Runners? Te lo cuento.
Asesoramiento personalizado, trail running, atletismo, solo primeras marcas. Distribuidor oficial de Hoka, La Sportiva, Salomon S-Lab, New Balance y mucho más. Tu calzado, tu ropa, tus complementos y todo con la experiencia del líder del sector outdoor en España. Y si eres de los que compras con un clic, tus productos favoritos en solorunners.com. Disfruta de la meta con Solo Runners. Tertulia en Ingrávidos, última de la 7ª temporada del programa de Trail Running Montaña Aventura aquí en la Radio del Deporte, y por supuesto en esta sección en la que siempre estoy tan bien rodeado voy a saludar a todos los contertulios de hoy. Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Dani Sanabre, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Oye, me ha dicho algún oyente que te empieces a complicar un poco las pistas, ya si quieres para la próxima temporada, pero que la última con Ari Chegea estaba chupada, ¿eh? Bueno, eso sí. Esa con los 3 demonios de hijos y demás, dice que bueno, que era muy fácil, que lo sepas. Así que bueno, eso te digo. Es verdad que cada vez nos quedamos sin corredores, ¿eh? Sí, ya va quedando poca gente, ¿eh? Igual que eso te digo que en el Fototrail, por ejemplo, han tardado en acertar que estaba Ondi Chiturbe, detrás de las imágenes que estábamos poniendo en el canal de YouTube. Nano López, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No te pillamos de barbacoa, ¿no? 2 veces son suficientes. Hoy estoy jodido porque me han notificado un mesa para el domingo. Bueno. Lolo Díaz, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, ahora mismo esperando a que me vengan para que me arranquen el coche que me he quedado sin batería. Voy con una lata y... y vamos a hacer la tertulia esperando a la grúa. Lo que tiene el directo. Oye, si quieres pedimos, hacemos un llamamiento a través de las redes y que vayan lo más rápido posible. No tenemos ningún convenio con ninguna empresa, pero bueno, oye, a lo mejor... Ya está viniendo el seguro. Lo tienes solucionado. Bueno, antes de hacer balance de lo que puede haber sido la 7ª temporada, de que vosotros seguramente os habéis quedado con alguna tertulia de las que hemos hecho, alguna entrevista que hemos realizado, análisis, frase que haya dicho algún corredor, especialista, entrenador, nutricionista, de Rafa, etcétera, etcétera. Quería valorar un tema que nos ha propuesto hoy Nano a raíz de determinadas lesiones que han aparecido, no vamos a decir nombres, en determinados corredores élites, pero que también sucede en el resto de los mortales. Lo que pasa es que no nos enteramos. Es de los... prejuicios que tiene, y esto por supuesto que se hemos preguntado a Rafa, y Rafa lo ha dicho más de una vez, igual que Juan Carlos, que el deporte de élite al final tiene consecuencias físicas y que terminan apareciendo en todos. El hecho de estar, por ejemplo, corriendo, cargando la temporada de pruebas, lo hemos visto en los últimos programas en los que hemos hablado de la fiebre que había por conseguir un running stone, ¿no? La semana pasada hablamos en el tema de tertulia que hasta Kilian Jornet había tenido que pasar por el aro, llegar lesionado a una meta. Kilian Jornet de una carrera de 16 kilómetros evidencia un peligroso precedente para el resto de los corredores. No vamos a volver a entrar si está bien planteado o no está bien planteado, eso ya fue el debate de la pasada semana. Pero sí de los efectos que tiene para la salud, por ejemplo, caso de, hemos visto a Borja Fernández, Charis Egea, meterse ultras y terminar hasta el punto de que le escuchamos a Arich saturado de lo que es la ultradistancia, más luego los efectos que te dejan en el cuerpo baldado. Dani, valoración, es decir, yo creo que ahora mismo también hemos escuchado a algún corredor que dice que solo se plantea 2 ultras a lo largo del año. Tú y yo conocemos un montón. Sí. No, es decir, tradicionalmente se ha dicho, o al menos lo que yo venía escuchando de toda la vida, los entrenadores especialistas, lo de hacer 2 maratones al año, ¿no? Me voy un poco al asfalto, que es el terreno del que yo vengo, y siempre es como, bueno, el maratón de otoño y el de primavera, ¿no? Las 2 grandes competiciones largas del año. Claro, a Ichegea o a estos corredores de ultra trail les dices que tienes que prepararte, tienes que condicionarte el año a 2 carreras de maratón, y ellos es prácticamente lo que hacen pues en un entrenamiento un día cualquiera, que se pueden pegar 40 kilómetros en la montaña tranquilamente. Entonces, yo sin dar nombres ni distancias concretas, sí que creo que hay un momento en el que nuestro deporte deja de ser saludable para empezar a ser pues perjudicial directamente. No sé ni qué volumen de horas ni qué volumen de kilómetros, pero yo lo que sí tengo claro es que someter al cuerpo a un esfuerzo de 25 horas, como en algunas carreras, de 30 horas, o que hagas microsiestas, ¿no? De 15, 20 minutos,
Pero ese tipo de carreras, a ver, yo no creo que sean muy saludables y que eso puede pasar factura en un tiempo. Lo que pasa que estamos de momento todavía, digamos, comenzando en el trail running y no sabemos qué va a pasar en el cuerpo de una persona que durante 15 o 20 años se ha dedicado a hacer ultra trails. Bueno, ya estamos viendo algunos efectos, ¿eh? Y yo me acuerdo ahora voy a dar paso a Nano, que es el que además ha planteado el tema, de aquella frase o aquel consejo o confesión que le hacía Kilian Jornet a Miguel Heras. Dice, bueno, no es la edad, son los kilómetros que llevas en las piernas. Que además a buen ejemplo se dijo, a Miguel, que parece que no pasan los años por él ni pasan los kilómetros. Nano. Uh-huh. Sí. Bueno, básicamente, lo que decías ahora de Miguel y demás, al final compararnos con otra gente es absurdo. Cada cuerpo es un cuerpo diferente y puede asumir pues cargas distintas y demás. Yo más el enfoque de las consecuencias que puede traer, la propuesta que lanzaba o que te lanzaba a ti hoy era un poco hablar de una vez con esa fatiga en el cuerpo, ya no digo lesionado, que también, sino con esa fatiga manifiesta que el cuerpo a veces te avisa, ¿no? Te va diciendo que está fatigado y ya pues un poco más allá, pues cuando estás lesionado, ¿qué necesidad hay de obligar al cuerpo a llegar a una meta? Yo lo planteo desde cualquier ámbito, un punto de vista, desde cualquier profesionalismo, corredor o corredora, es decir, de igual que sea élite, popular o no popular. Al final es un deporte llamado de ultrarresistencia, es cierto, son carreras que son pues evidentemente largas, pero ¿qué necesidad es el hecho de correr lesionado? O sea, yo conozco gente que corre no con molestias o con auténticas lesiones, con ligamentos, con meniscos tocados, con hernias, Entonces te planteas la realidad de decir, hostia, ¿vale la pena? Yo el hecho de que el deporte de competición no es sano, esto lo sabemos todos en cualquier ámbito, cualquier deporte que no sea pues el ajedrez y demás, cualquier deporte puramente físico, el deporte de competición no es sano. Esto lo sabemos, lo puedes asumir como tal y saber que evidentemente llevar el cuerpo a un límite pues tiene un desgaste no solo pues articular y muscular, sino también celular y muchas otras cosas que cualquier médico nos podrá confirmar, pero es esa necesidad de decir hasta qué punto puedo correr y hasta qué punto he de decir, pues basta, no voy a ir a esta carrera porque o no estoy bien o estoy lesionado, pero lesiones de gravedad. Bueno, yo he escuchado cada barbaridad. Pero sabemos decir basta. Yo hablo por mí mismo, yo sí que lo hago, yo lo he hablado con doctores míos y demás y esto ha sido un debate bastante intenso desde hace unos años y yo lo he hecho. O sea, yo realmente, una cosa es que puedas tener, pues no sé, las típicas dolencias de la edad propiamente, levantarte por la mañana y que las bisagras crujan. Esto es edad, es lógico, ¿no? Pero que te hagas un esguince fuerte, no te digo algo leve, pero algo fuerte, o que tengas lesiones importantes, o que el cuerpo, yo hay veces que estoy fatigado y a lo mejor me había propuesto ir a correr, estoy fatigado y no voy, es que no voy, porque es que sé claramente que no voy a terminar nada, es que aparte voy a estar como angustiado, no voy a sacar ningún provecho. Es que es una cuestión de conciencia también, ¿no? Que es que esta reflexión que está haciendo Nano es una cuestión también de conciencia, de saber hasta dónde puedes llegar con tu entrenamiento. Ya, porque pero hay mucha gente que la vemos que hace una carrera en el pueblo, luego se va a un maratón y lleva corriendo un año y se está haciendo un ultra de 100 kilómetros. Dani, pero eso lo dice Juan Carlos muchísimo y es una cosa, yo creo que es no sé si un mal, un bien, en función de cómo la perspectiva que lo queramos ver, pero Juan Carlos Granado, que siempre viene del mundo del atletismo profesional, lo dice, en el mundo del trail running, dice a todos los niveles, es decir, desde el más profesional, pone a Kilian Jornet, que es súper estudioso y demás, hasta el más amateur normalmente hace de más. Eso lo dice él así, dice, son cosas que no se respetan con respecto al atletismo profesional, que dice que es mucho más comedido, más estudiado y que son primos hermanos de alguna manera. Y dice que en el mundo del trail running le da igual el nivel, a todo el mundo el que entrene. A mí me ha entrenado y dice, metes de más. Y yo precisamente no soy de los que hacen más kilómetros. Lolo, ¿cómo lo ves? Porque además aquí hay otra lectura que podemos hacer, es que quizás un 50% o incluso más de los practicantes de trail running o carreras por montaña a veces son recién llegados, es decir, que han superado los 30 años cuando llegan a nuestro deporte. Bueno, yo lo veo desde muchos puntos de vista. A ver, para empezar, ayer voy a empezar por el final. Ayer viendo Fresh Dates por la noche. Viene el titular. Rodri, coge minuto 10 de tertulia, ¿vale? Ayer viendo Fresh Dates había una pareja de señores mayores, ¿no?
Él estaba jubilado y ella no. A ella le quedaban 4 años para jubilarse. Entonces, él la dijo que no quería quedar con ella, porque dijo que él tenía que vivir la vida y aprovechar todos los minutos porque no sabía cuánto de vida le iba a quedar. Entonces, esos 4 años que ella no iba a estar jubilada, pues se le iban a frenar porque no sabía si durante esos 4 años iba a morir. Entonces, un poco a lo que viene a decir Nano, y viene por mí y por mucha gente que me rodea. Yo muchas veces he acabado carreras al límite, destrozado, lesionado, otros han corrido, pues no sé si voy a volver a correr. O sea, en parte. No lo sé, no sé si me explico. Sí, te has explicado, sí. Has puesto un ejemplo muy bueno, pero sí. Al final es un poquito el carpe diem, o sea, el carpe diem. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque no sabemos si mañana vamos a poder hacerlo. Porque, hostia, además con las lesiones nos ocurre siempre, no voy a volver a correr. Es que, o sea, tienes un dolor, una pequeña contractura en el sóleo que duele muchísimo, ya estoy cojo para toda la vida, ya no vuelvo a correr. Y entras en depresión. Entonces, en estas carreras que te propones un reto, un UTMB, mira, yo nunca he corrido el UTMB, porque para empezar me parece una salvajada. Pero que llevo todo el año entrenando una carrera, pues la voy a acabar. Y es que hablamos mucho de los élites, pero que los élites son 5, que los populares son 2000. Es que el problema es que los que se lesionan y los que se hacen de verdad pupa son los populares. Porque encima no tienen y este es otro punto de vista. Quiero decir, porque entrenamos como pollos sin cabeza para correr carreras largas en el tiempo que tenemos entre que vamos a trabajar, entre que hacemos los quehaceres y tal, y no nos preparamos, ¿vale? Entonces sí, bueno, pues los élites tienen la suerte de que pueden decidir 2 carreras y jugársela va por esas 2 carreras, que luego se lesionan, puede elegir una tercera. Y pueden acabar, porque a lo mejor ha sido el reto y acaban cojo. Mira, a Zara en el otro día, que acabó con los talones reventados, podía haber acabado la carrera, porque además iba muy bien colocada. Si hubiera querido, no acabó, se retiró porque no podía ni caminar. Y luego, el último punto de vista, yo para mí un ídolo es Toffol Castañer. No sé si seguís a Toffol Castañer en Twitter, pero sí. Él habla muchísimo de entrenamiento y él ha hecho muchos estudios de lo que nos hacen las carreras largas, que yo, para empezar, a ver, correr y en montaña y todo esto no es sano, como bien dice Nano. Pero es que correr la ultradistancia es enfermizo, o sea, no es que no sea sano, es que es malísimo, o sea, no es bueno. Bueno, pero dependerá del ritmo, Lolo. No, ni el ritmo ni bueno. Ritmo. O sea, romper los ritmos de sueño, el hígado, el riñón, todo eso no está hecho para funcionar a esas deshidrataciones máximas. Y eso lo ha estudiado además Toffol Castañer. Ha hecho muchísimos, él ha trabajado, o por lo menos yo le he leído muchas cosas. César Canales también, el médico, sí. ha estado hablando. O sea, exponemos el cuerpo, ya no a límites de la cabeza de aguanto o no aguanto, jo, qué duro soy, qué machote. No, es que el hígado está yéndose a tomar por culo. Es que los riñones están estrujando como pasas, porque aunque no lo creamos nos estamos deshidratando. El cuerpo nos pide hidrato, pero necesitamos proteína. Entonces tenemos unas descompensaciones tremendas. Y eso Toffol Castañer lo ha hablado y le han hecho estudios después de carreras, él se ha hecho análisis y siempre llegaba a la misma conclusión. Llega con unos desórdenes brutales. Luego Toffol, hace poco, no sé cuándo fue, le preguntaron que cuánto entrenaba para un ultra y él dijo que prefería entrenar distancias cortas con mucha intensidad 2 días seguidos en vez de muchos días muy largo, y eso es algo que a mí me gusta mucho siempre. O sea, yo prefiero entrenar 20 kilómetros a tope a no 40 despacio y hacer 2 días de 20 en vez de 2 de 40 porque sé que mi cuerpo va a sufrir menos. Al final es intentar, porque ya digo, la cabeza, yo creo que a cabezotas hay muchos, ¿vale? Pero cuerpos que aguanten estos ritmos, o sea, lo que es nuestro metabolismo, no creo que tantos. Ya que es buena reflexión. Andrés, como siempre digo, que tú tienes un conocimiento de muchísimos deportes porque no te queda otra, pero yo creo que esto es un mal, voy a poner entre comillas, endémico al mundo del trail running. Es verdad que, mira, ahora estoy viendo también yo el documental de Netflix sobre el Tour de Francia y también se habla de las salvajadas, ¿no?, que se hace. Y antes, visteis que inmiscuyeron a Kilian Jornet en esa polémica diciendo que el ciclismo era el deporte más duro del mundo. ¿Cómo lo ves tú todo esto? Sí, has tocado un deporte como el ciclismo que tú fíjate, es decir, siempre se ha hablado de ese sobreesfuerzo, ¿no? Y corredores
yéndonos a otra época de años 70, principios de los 80, que luego colgaron la bicicleta y al poco tiempo se conocieron, ¿no? Esos problemas físicos que podían salir, habláis ahora, ¿no? En riñón, en hígado y demás. Creo que lo estemos hablando y lo que se está diciendo, ¿no? Todo sobreesfuerzo tiene sus consecuencias. Y luego estamos hablando de que, bueno, el ser humano se dice que es un ser racional, pero yo creo que en nuestro día a día la razón la dejamos apartada muchas veces, ¿no? Y entonces nos creemos que no nos va a pasar nada y nos exprimimos un poco más. Y ante una dolencia queremos acabar la carrera en cuestión o seguir adelante. Y eso lo estamos viendo, lo dices tú, en el deporte, en general, en casi todo. Es decir, decía esto del trail. Y luego existe ese efecto un poco espejo de ver a determinados deportistas élite que sufren una lesión, una dolencia y al poco tiempo, milagrosamente en una semana, 10 días, les vuelves a ver en la primera línea de salida, ¿no? O esas imágenes que aquí yo creo que lo hemos hablado en otras tertulias, que no son ni mucho menos ejemplificantes, ¿no? De alabar a un deportista que llega medio muerto a una línea de meta y qué bien que se ha esforzado, fíjate, ha conseguido llegar. Pues a lo mejor la decisión correcta era haber parado, ¿no? En ese momento. El último ejemplo, el de Jim Walmsley, por ejemplo, el de UTMB, fue el de la pasada edición. Exacto, y se pondera, ¿no? Y que quizás todo eso hace ese caldo de cultivo que al final el corredor más amateur aficionado también lo sigue, ¿no? Y se exprime más de la cuenta sin ser consciente en ese mismo momento que todo ese esfuerzo a la larga tiene su repercusión. Es que lo tiene. El cuerpo humano, cualquier esfuerzo que sometas va calando y acaba saliendo. Y luego. Yo es que ahí veo Sí, Dani, lo que está diciendo, Dani, lo que te iba a decir, lo que le he planteado yo a Lolo de lo de más de 30 años que llegan a este deporte y se convierten en profesionales prácticamente en 3-4 años, me refiero a que se convierten en profesionales que entrenan y compiten como profesionales, no que lo sean, que es su nueva droga, que yo esto alguna vez lo he hablado, por ejemplo, con Gabri de Miguel mucho, ¿no? De decir, es que llegas estás entrenando como un loco porque acabas de ponerte y lo coges como que es tu pasión, tu nuevo hobby, y es que estás entrenando como un profesional, con un plan de entrenamiento y demás. Y luego está la otra lectura, que cada vez se está trabajando más con la cantera y con la base y empiezas a encontrarte a corredores con 14, 15 años que ya tienen, que llegan a los 25, a los 30 súper quemados de todo lo que han entrenado y competido. Creo que es Lolo el que está haciendo ruido, sí. ¿Sabes qué creo que nos pasa en España? Uy, espérate que haya un ruido por ahí muy gordo. A ver, creo que es Lolo. Sí. Me parece que es Lolo, córtate, me parece. La grúa. La grúa que ha llegado, que os ha puesto First Days. Se lo lleva él. Que no. Bueno, escucha, Dani, ¿qué estabas comentando? No, yo creo que en España se ha romantizado la distancia ultra, que es una cosa que hemos hablado varias veces, que yo lo repito mucho. Aquí somos muy fanáticos de cuanto más larga la carrera, pues mejor. Cosa que en otros países, también con tradición de trail running, no ocurre, ¿no? Como puede ser en Italia, donde se valoran pruebas mucho más cortas, más explosivas. De hecho, el corredor italiano más legendario, que es Marco Di Gasperi, era un tipo de pruebas cortas y allí es un auténtico ídolo. Y aquí en España, pues, si cogemos nombres de referencia de nuestro deporte en estos últimos 10-15 años, son todos ultrafondistas, todos. Entonces, bueno, también aquí en España, no sé, en otros países, ya te digo, pero en España tenemos esa fiebre por la ultradistancia, y claro, te obliga a meter unos volúmenes de kilómetros, pues que van en contra de lo que estamos hablando, que no es salud. Y además el trail es un deporte tan reciente que hay mucha gente que salta del sofá a la montaña. Claro, a eso voy, eso fútbol, que no viene del atletismo, porque el que viene, pues como Lolo, que ha hecho alpinismo, que ha escalado 8000, como Nano, que viene del fútbol, o que yo del atletismo, al final... ¿Qué has dicho, Dani, que has dicho que Lolo ha escalado 8000? ¿Cuántos 8000 has escalado tú, Lolo? Yo uno, y me digo el ¿Que pensabas que era una coña o qué? Sí, no, cuando has dicho que has escalado 8000 y digo, a ver si vamos a tener aquí a Carlos Soria y no lo sabemos. Yo con lo que dice Dani, antes lo decía, el tema de la consciencia, yo creo que va un poco por ahí el tema. Para Andrés justo también lo decía, que hay que ser un poquito pues realista con según qué situaciones o condiciones. O sea, yo creo que hay algo que es común a todo tipo de corredor, sea popular o profesional, y es algo muy sencillo, que es una prueba de esfuerzo. Yo creo que hay poquita gente que hace pruebas de esfuerzo para saber dónde pueden estar sus límites.
Entonces esto es un paso que yo creo que es esencial. Esto es uno. Sí, pero eso, por ejemplo, Nano, ahí te digo yo una cosa. Mira, además creo que para la próxima temporada vamos a tener novedades en ese sentido. Pero, por ejemplo, tú en Cataluña, estoy convencido de que tú tienes un acceso, Lolo, Dani o Andrés, en Madrid, lo mismo. Tienen acceso a una prueba de esfuerzo de forma muy sencilla. Porque tenéis más clínicas deportivas, públicas, privadas, lo que tú quieras, y hay mayor acceso. Pero, por ejemplo, en determinadas zonas de España es que hacerse una prueba de esfuerzo es prácticamente misión imposible, ¿eh? Es decir, o tienes que desplazarte muchísimos kilómetros, ya no hablo ya del precio de la prueba de esfuerzo, sino el desplazamiento que tienes que hacer y todo lo que eso conlleva. Entonces, bueno, que sí que, vale, Juanjo, pero... que sí que es debería ser obligatorio, estoy contigo. Y más a determinadas edades. Vale menos que unas zapatillas, una prueba de esfuerzo. Sí, bueno. Sí, no, si yo lo que dice Juanjo, yo creo que es más el tema de tener que desplazar y demás, pero bueno, pues te montas la excusa de desplazarte para pasar... Se me ha cortado, perdóname. Nada, te escuchamos, no te preocupes. Pues, al final yo creo que pues junto a esa prueba, sea pues más accesible o menos, está un poco la conciencia de cada uno. No sé, o sea, por poner el ejemplo, tú lo sabes, yo en marzo, pues mira, me extra motivé, al final también es un factor importante, pues tener motivación, tener ganas, ¿no? de hacer deporte, de hacer cosas. Yo en marzo, pues quise ver un poquito, pues ese límite donde estaba, y en 3 semanas hice aquello, ¿no? 2 maratones, una de asfalto y una de montaña, en 2 semanas consecutivas, y 2 pruebas de media distancia de montaña. En la última prueba, pues ya reventé y dije, vale, perfecto, sé que es mi límite. Pues no sé, conocerte un poco en ese sentido, saber cuál es tu máxima carga anaeróbica, un poquito conocerse a uno mismo. Eso es uno. Y 2, el tema de estoy lesionado, tengo molestias importantes que no son un dolor de cabeza leve o una molestia en las lumbares, sino que es pues un problema que puede ir a más, como una torcedura y demás, ser consciente de que con un esguince o con una hernia, con no sé, me da igual, algo importante, pues no te puedes meter a hacer 120 kilómetros. Es que es una insensatez, y yo esto lo estoy viendo en mucha gente, y no solo profesional o élite, o llamarlo como queráis, sino corredores populares que no se ganan la vida con esto. A eso igual, pues es un tema de inconsciencia total. Yo creo que la inconsciencia, yo siempre lo he dicho, es algo importante a nivel de poder trabajar tu propia felicidad. Yo trabajo mucho eso, la inconsciencia, pero a nivel deportivo, a nivel de toma de decisiones, hay que ser consciente de dónde estás, dónde puedes llegar y qué consecuencias puedes tener. Entonces, por cierto, última pregunta que te hago y ya no relacionada con este tema, que sé que has estado con Nuria Picas, ¿la vemos en la línea de salida de Chamonix del UTMB? Bueno, ya acabo Vallarán en condiciones no muy buenas, la verdad es que por eso te lo pregunto. Me molestaba un poquito el tobillo y demás, estaba haciendo Indiva estos días. Bueno, ella tiene ganas y con ganas se hacen muchas cosas. No te puedo decir sí al 100%, pero sí que va orientada a intentar llegar, seguro. Sí. Perfecto. Luego, por cierto, aquí otra lectura que hago. Courtney Dauwalter de momento no está en el UTMB. Ahora, volveré a hacer lo mismo que hice con Kilian. A ver quién es el bonito que asegura que no va a correr el Ultra Trail de Mont Blanc y va a estar en la salida de Chamonix. Eso ya lo veremos, que yo hasta la semana anterior no me lo creo. Cambiamos de tercio y como hemos terminado la 7ª temporada de Ingrávidos, os voy a decir muy rápido. Por cierto, bueno, Lolo, como voy a aprovechar que estás, ¿Jim Walmsley está en el UTMB o no? Que está tocado. Pues no tengo ni idea, vale. La verdad. Sé que Jessica está por Estados Unidos y él estaba haciendo mucha bici. Vale. Vamos a ver. Vale. Ojalá esté, porque nos va a deparar otro bonito duelo con Kilian Jornet y compañía. Muy rápido, hacemos valoración de lo que ha sido un poco la 7ª temporada de Ingrávidos. De una manera o de otra habéis estado en distintas tertulias, análisis, entrevistas. Andrés, ¿algo que te haya llamado la atención o algo que le tengamos que recomendar a los oyentes que se vuelva a poner a lo largo de estas semanas en las que no vamos a estar con ellos? A mí lo que me puede llamar un poco, no la atención, sino valorar muy positivamente, es que ha sido una temporada en la que el programa ha estado vivo y muy pendiente de todo aquello que aparecía relacionado con el deporte y ligarlo un poco al trail, ¿no? Es decir, más allá de las informaciones, las entrevistas, los reportajes relacionadas con carreras puntuales, con momentos claves en el calendario del trail running, pues a mí, si me permites, me gustaría destacar pues cómo se trató en un momento dado el tema del deporte y el asunto trans, porque se tocó aquí, cómo se habló del dopaje de Kenia, además que lo tuvimos con Octavio Pérez y a raíz del positivo en cierre final, y creo que esos son
temas que a veces a lo mejor pueden no estar ser tan seguidos o tan pegados a lo que es el trail o a la actualidad de una carrera, un triunfo o un corredor, pero que creo que como se han tratado aquí, pues es otra visión más, ¿no? Interesante. Dani. Bueno, mira, la propia entrevista con Nuria me acuerdo que fue muy interesante, por si algún oyente no la escuchó y quiere rescatarla. Creo que fue una entrevista con Nuria con Miguel. Y con Miguel Eras a la vez, sí, simultánea, ¿no? Que hablaban los dos de cómo llegar a esas edades, ¿no? A ser corredores veteranos, con ese nivel, con ese estado de forma que decían ellos que se sentían casi mejor ahora que con 30 años. Y la importancia de cuidarse mucho, recuperando un poquito lo que decíamos antes, más allá de correr, todo lo que hay que hacer aparte de correr, ¿no? Los ejercicios de fuerza, el descansar bien, la nutrición, el no darse tantos caprichos con la alimentación. Yo creo que es una entrevista para rescatar. Y luego una pequeña reflexión para todos aquellos que pensábamos que esto del trail running podía unificarse, ¿no? Cuando la World Athletics dijo que, bueno, se quedaba de manera oficial un poco en las competiciones de trail running, pues mira, no podíamos estar más confundidos porque han pasado unos poquitos años y esto, pues el circo sigue igual que estaba. Cada circuito privado haciendo sus propias carreras, las federaciones haciendo sus circuitos, sus campeonatos, cada vez más copas, más campeones de España y lo que digo yo siempre, no va a cambiar. Sí, pero por ejemplo mediáticamente, y como estamos aquí ahora mismo 3 periodistas, que además de alguna manera representamos a 3 medios distintos, vosotros mismos hacer valoración de lo que ha sido la información que habéis tenido del Mundial de Mountain Trail Running y del Europeo de Sky Running. O del resto de los circuitos privados, de UTMB, Golden Trail Series, cuando tenéis vuestra respectiva nota de prensa, vuestras fotos por WhatsApp, etcétera, etcétera, y de qué circuito no recibís información. Sí, pero esto es una cosa muy nuestra, Juanjo. Esto es una cosa que nos atañe es muy nuestra. Un poco a los que trabajamos aquí, sí, pero tú a la hora no al corredor normal y corriente. Sí, pero tú a la hora de comunicar. Es que yo esta semana me he encontrado con críticas en el buzón diciendo que se había hablado muy poco por ejemplo, del europeo, que no se le había dado la misma cobertura. ¿Queréis darle la misma cobertura? No tenemos información para hacerlo. Ni siquiera los compañeros que son más afines a Skyrunning han podido dar la información del europeo en condiciones. Totalmente de acuerdo, Juanjo. Es decir, la diferencia es abismal. De cómo se ha llegado a la información del mundial, por ejemplo, o del europeo. Pero por si no quieres comparar las dos federaciones o 2 federaciones internacionales, vamos a hablar de circuito privado. ¿Cuántas notas de UTMB tienes tú a lo largo de la semana? Va UTMB. Andrés en el correo, sí. O Dani, o yo, 3 o 4. Sí, efectivamente. Pero eso es un mal, te voy a decir, puedes hablar de circuitos, de federaciones y demás, que es, y de aquí sí que te voy a hablar de mi experiencia, extendible a otros deportes y otras federaciones, que al final es necesario también invertir un poco en esto de comunicar lo que haces y los hitos que consigues, porque si no vas a llegar a muy poca gente o no vas a llegar a más gente de la que tú decías ahora, que sí que sigue esto, pero que yo creo que te interesa llegar a otro sector. Que tienes además, cuando eres un deporte en el que tienes, como digo yo, el monopolio, pues te puede interesar o puedes decir, bueno, pues dirá Tomás el invertir en comunicación o no. Ahora, cuando estás en plena competitividad, que te la tienes que ver con Sparta Trail, Golden Trail Series, Mountain Trail Running, Sky Running, pues claro, al final el que mejor comunica y el que más invierte en comunicación es el que más sale en los medios de comunicación, ya solo por vagancia nuestra, Incluso, por no molestarte, porque nosotros estamos a 200.000 cosas. Nano, por no entrar en este debate que ya no viene al caso, ¿qué resumirías o qué te llama la atención de la 7ª temporada? ¿Con qué momento te quedarías? Bueno, yo es mi primera temporada colaborando con vosotros y la verdad es que ha sido un placer. He visto una evolución manifiesta por ti en número de seguidores y en fieles al programa. Yo destaco mi visita al fantástico set y plató que tenéis ahí. Se está Rodri riéndose aquí también, sí, nos reímos todos. Pondría público. Yo creo que pondría público, un típico programa de radio que tiene allí 10, 12 personas de público cada semana y sería fantástico. No, a ver, hay momentos de... Con risas. Que a mí me gusta, sí, sobre todo el sentido del humor es mi DNI. Sí. Entonces, y el de Diego, falta Diego hoy aquí, sí. El de Diego, desde luego, sí. En momentos con Mario Olmedo, la verdad es que a mí me encanta este tipo de personas que, bueno, hablan bastante claro y dicen lo que piensan, se mojan y no están titubeantes, sino que van de cara. Bueno, hay muchos momentos así, yo creo, durante este año, ha habido unos cuantos. He participado en algunos y la verdad es que es un placer participar pues, de este programa cada semana y me quedo con eso, con una primera
temporada que a mí la verdad me ha sorprendido para bien, claro. Lolo, no sé si estás o ha llegado la grúa. Estoy. Vale. Pues venga, la misma pregunta. ¿Qué te quedarías de los debates en los que has intervenido a lo largo de esta temporada? No me hables de First Days, No, pero voy a ir cerca. A ver. No, para empezar, lo que está diciendo... Pues que para empezar que estoy de acuerdo con todos, que realmente Ingrávidos este año ha pegado un salto de la hostia y gracias a vosotros, la verdad, o sea, ya no es tan amarillista como antes. Manda narices, fíjate, al final ha dado la puya, Tío, tenía que darte la puya, ya lo sabes. Bueno, no, yo me quedo con un debate que tuvimos que nos pusieron a caldo y yo sé que también removió conciencias, fue cuando hablamos de las mujeres y el trail running. Aquel debate, pues a mí me han puesto a caldo, la verdad, pero a caldo por todos lados. Pues cuando hablamos de que había poquitas mujeres compitiendo. Sí, es cierto. Entonces, yo sé que mucha gente, pues a raíz de ahí, se ha dado cuenta, me han hablado y bueno, pues es más, sé que se ha abierto una investigación prácticamente para ver el porqué del fracaso deportivo de las mujeres y ya hay estudios en muchos deportes, no solo en este. Entonces, porque si se sabe por qué fracasa, se puede saber el por qué, cómo remediarlo, cómo ayudar, eso es. Bueno, a mí me gusta aquel debate, la verdad. Bueno, planteaste otro muy bueno también, el del trail es deporte para viejos. Que ese sería el bueno, sí, también. Ese es el titular, que también te llevaste unos cuantos palos, pero bueno, luego luego me escribieron además organizadores diciendo, oye, Lolo, tienes razón, digo, mira, fíjate, este fin de semana de los 400 corredores, 290, 310 tenían más de 40 años. Pues bueno, eso lo estoy viendo todos los días. Promesas corren 2 en las carreras últimamente, y el otro día fui a Tuca, intenté correr la de Molieres y no vi jóvenes, la verdad. Espíritu joven. O sea, bueno, pues eso es. Como luego me dicen que yo tampoco me mojo, yo me quedo con el programa, quizás me quedo con la entrevista, seguro que hay muchas más, pero me gustó mucho la entrevista, quizás por mi desconocimiento del tema de la Backyard con Oriol y con Dani Corbo. Oriol nos va a representar el que es el mundial de la Backyard en Tennessee en el próximo mes de octubre. También todo lo que rodea a Lazarus Lake, a mí me sigue pegando unos bombazos en la cabeza como una carrera de estas puede tener la trascendencia que tiene. A nivel de números es salvaje, yo sigo diciéndolo, salvaje a nivel de números y de descargas, el interés que tienen tanto en corredores como en curiosos, ¿no? Que se quieren acercar a lo que es la historia de este señor que ha organizado la carrera allí en Tennessee, en Estados Unidos. Y de entrevista también me quedaría, por ejemplo, con la que tuvimos con Sara Alonso y Nuria Gil en Peñagolosa. Más que nada por lo que yo vi, tanto delante de los micrófonos como lo que vi por detrás de ellos. Con una Sara Alonso lesionada, tras el fichaje por ASICS, lo que ha marcado también el fichaje de Sara Alonso por ASICS, es decir, esta temporada creo que ha sido la del boom a nivel de marcas, de que se han conocido 3 años de contrato, los contratos, vivir del trail. El otro día hablando con Pablo Villa también, lo que suponía ser profesional, que un tío que se lesiona el pubis como un futbolista vaya a la clínica centro de Madrid y Adidas llegue y a tocateja le pague la operación. Para mí eso hace años, estoy convencido de que muchos de los que estáis hablando de carreras por montaña, de corredores élites, incluso de Raúl García Castán, que acaba de cumplir ahora, 2009 fue cuando ganó el europeo de skyrunning en Italia, si él se lesionaba en el pubis, dile a ver quién le pagaba la lesión del pubis. A Raúl, y estábamos hablando de un tío que había ganado el europeo. Y para mí ese tema de conversaciones, no sé si a los oyentes les gustará más o menos, me ha dado una visión más global de lo que puede ser nuestro deporte y por dónde van a ir los tiros, más allá de por los enfrentamientos que puede haber entre otros circuitos y otros, así como en el streaming. Ahora mismo puedes seguir nuestro deporte, las carreras más importantes, sabes que vas a poner la televisión, ya sea a través de YouTube o cualquier otro streaming, ya lo vemos las carreras principales en Teledeporte porque ya tienen su propia cuota de pantalla en directo, y para mí eso es lo que marca la diferencia y va a marcar la diferencia en los próximos años. Gracias Dani, Nano, Lolo, Andrés, un placer teneros una temporada más en Ingrávidos y nos vemos con la llegada del UTMB, ¿vale? Bueno, un abrazo, amigo. Saludos, feliz verano. Buen verano a todos, a cuidarse.
Y a todos vosotros, muchas gracias por haber estado, como he dicho al principio del programa, una temporada más con nosotros. Gracias a los compañeros que hemos tenido por esas palabras que han dedicado del salto que ha podido tener Ingrávidos esta temporada. La percepción es así y los números así lo acreditan, pero si eso ha sido posible, ha sido todo por haber estado vosotros al otro lado del teléfono, del ordenador, de los cascos, escuchando, viendo y sobre todo por el equipo técnico que tiene Ingrávidos alrededor, con Rodrigo, con Sara, con Gonzalo Martín, antes también el equipo de publicidad, con Diego Rodríguez aquí a mi derecha muchos días, con Juan Carlos Granado cuando nos ha acompañado, con Gabriel de Miguel, con Rafa Ramos, nuestro médico, con Belén Rodríguez, que lo hemos tenido en el último programa, y todos ellos a través de crear contenido. Muchas veces nos habláis, y sobre todo en esta última semana, es que no habéis hablado de Lomilac, es que no habéis dado todos los resultados de Vall d'Aran, el resultado de la Eiger, solo habéis dicho lo de Kilian Jornet. Es un programa global, cada vez más, es decir, los resultados de carreras, de determinadas carreras, interesan muchas veces, por supuesto, a los oyentes, pero más os interesa un contenido que puede ser global y que puede afectar a vosotros en el día a día a la hora de entrenar y competir, y de esa manera intentamos orientar el contenido de Ingrávidos, igual que cada vez es más entretenimiento junto con información, y eso nos dimos cuenta en la pandemia. Tenemos muchísima información, estamos bombardeados de información en redes sociales. Yo hablo por mí, que además me dedico a esto a nivel generalista. Te llegan 200.000 versiones, informaciones. Vivimos en el momento de la actualidad, de prácticamente acaba de suceder una cosa y ya lo tenemos en 6 o 7 medios de comunicación, y yo creo que ese no tiene que ser el objetivo de Ingrávidos, por lo menos a día de hoy, y por lo que estoy viendo a través de los oyentes, de las críticas y las sugerencias que nos hacéis, se busca un contenido más que pueda alimentar de alguna manera vuestros conocimientos y vuestros entrenamientos a lo largo de toda la semana, y que no sea un producto tan perecedero que prácticamente en 2-3 días caduque. Entonces, de ahí que estamos haciendo un producto que podéis escucharlo a lo largo de estas próximas semanas, por ejemplo, que no vamos a estar, y os sigue interesando pues la charla con Belén, el tema con la tertulia médica con Rafa Flores, hablando de este esguince, de esta otra cosa, o de Juan Carlos Granado hablando de entrenamientos, que nos va a servir para las próximas semanas. Igual que las tertulias, es decir, hablar del deporte trans después de lo que ha sucedido, por ejemplo, hace 15 días con Ana Peleteiro, podéis recuperar la tertulia que tuvimos aquí con Azara García, y seguirá siendo de actualidad. Y ese es ahora mismo uno de los objetivos de Ingrávidos, le pese a quien le pese. A lo mejor la próxima temporada tenemos que cambiar alguna cosa, pero eso ya lo veremos dentro de unos meses. Ahora toca descansar, habrá novedades, posiblemente, a lo mejor me vais a decir, Siercinal va a ser la primera competición de Kilian Jornet oficial y no vais a estar. A lo mejor sí, a lo mejor hacemos algún tipo de especial esa semana, ya lo veremos, no tenemos ninguna obligación. Incluso en la previa del Ultra Trail de Montblanc, si hay alguna noticia de alcance. Ahí estaremos, atentos a las redes sociales y a los canales oficiales de Ingrávidos, donde habrá todas las novedades que vayamos viendo. También anunciaremos los ganadores, por supuesto, del Trail Kit de esta semana y del último concurso del reto de Solo Runners normal. Gracias por haber estado con nosotros y muy buen verano a todos. A cuidarse.